digital es de la marca Fresenius, pero bueno, obviamente hay diferentes en el mercado, hay Nipro, hay Baxter, hay Gambro. Este modelo pues obviamente es un estándar y les vamos a mostrar el montaje de la máquina. El circuito extracorpóreo siempre va a estar dividido para hacer un procedimiento de hemodiálisis necesitas obviamente una máquina de hemodiálisis, necesitas un sistema, un circuito extracorpóreo que le denominamos, y pues obviamente el paciente que tenga las indicaciones, los criterios de una terapia sustitutiva, ¿no? Entonces, este es el modelo 4008 de esta máquina. Se coloca aquí en esta parte el filtro. El filtro, como decían, lo voy a acercar, si logran ver los capilares, ¿no? Esos capilares, el modelo del filtro se llama precisamente de capilares, son cientos de capilares con 200 micras de pared de diámetro. Tiene dos entradas, la entrada arterial, que aquí se conecta, la salida, que es la venosa. Estas entradas son de líquido dializante. Como decían, siempre va en sentido contrario al de la sangre. La sangre va de arriba a abajo y el sentido del flujo de líquido de diálisis va de abajo hacia arriba. Se monta primero la línea venosa, que en este modelo de máquina tiene una cámara, si se dan cuenta, donde recibe la sangre. Después está la bomba, que funciona de forma por compresión, tiene un segmento en las líneas venosas, digo arterial, perdón, que es la donde se extrae la sangre del lado arterial del catéter. Es un rodillo que al girar a cierta velocidad, pues te va a generar presión negativa o de succión, para que entonces, si yo como médico prescribo 200 o 300 o 400 mililitros por minuto de sangre, la velocidad de la bomba pues va a ser suficiente para generar ese flujo sanguíneo. Entonces, si se dan cuenta, se embona el lado rojo arterial a la parte superior del filtro, que es la que va a llevar la sangre arterial, le denominamos, que realmente es sangre venosa, que viene de una vena gruesa, ya sea subclavia, yugular o femoral, ¿correcto? Y es la que completa el circuito arterial. Basta decir que ¿por qué se llama arterial? Pues nada más por convención, porque es la que viene del catéter del paciente a la máquina. Y le llamamos venosa porque va de la máquina hacia el paciente, simulando la circulación del organismo, ¿no? Lo arterial va de corazón hacia la periferia y venoso va de la periferia hacia central. Después, en la parte inferior, si se dan cuenta, tiene unas pipetas, una azul y una roja. Nosotros hablaban ustedes de solución ácida. Precisamente este galón contiene 3.7 litros de líquido, de ácido, pues. El ácido tiene 100,000 equivalentes de sodio, 2,000 equivalentes de potasio, 2.5 mil equivalentes de calcio, 0.75 mil equivalentes de magnesio, 4,000 equivalentes de acetato, 200 miligramos sobre decilitro de glucosa, y precisamente la máquina va a hacer la mezcla de esa solución ácida con el bicarbonato y el agua que proviene de una planta de tratamiento específico. Hace la mezcla y eso va a ser el líquido dializante que va a entrar por esta parte del filtro y salir por esta parte. Ahorita se está montando el otro lado del circuito extracorpóreo, que va a ser el venoso. Es muy importante porque tiene una cámara. Esa cámara recibe la sangre, tiene un sensor de aire que permite que no pasen ni siquiera microburbujas al paciente. Entonces, en cuanto a la máquina, por ejemplo, aquí, que es el clamp, si detecta aire,
inmediatamente se para la máquina, te suena una alarma, se detiene la bomba sanguínea para que resolvamos ese problema y no pase aire hacia el circuito y al paciente, por supuesto. Sí, 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 todo, jefe. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se montó la línea venosa. Lo que vamos a hacer entonces es este sistema de la máquina, ponemos el bicarbonato, son 600 gramos de bicarbonato en polvo, grado médico obviamente, y la máquina yo les decía que va a mezclar el ácido, el bicarbonato, el agua. Dele otra vez, ajá. Ahí está. Lo anulamos, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es cebarlo. Si se dan cuenta, las dos líneas todas tienen aire, incluso el filtro. Lo que hacemos es conectar una solución salina de 1 litro del lado arterial. Debe traerlo ella. Entonces, abrimos aquí para que por gravedad pase la solución salina hacia el lado arterial. Aquí ya le cerramos. No, hay que abrirle aquí para que la cámara se llena la cámara arterial. Y una vez que se llene, entonces ya prendemos la bomba. Acá. Y ahí comienza ya la bomba a circular. Obviamente, la solución se va al revés. Es muy fácil que el aire se desplace de abajo hacia arriba, ¿verdad? En lugar de arriba hacia abajo. Cuando ya se conecta el paciente, lo único que hacemos es girar esto, voltearlo. Aquí tarda algunos segundos en salir el líquido de diálisis. Tomen en cuenta que el líquido de diálisis va a bañar o rodear los capilares. Entonces, cuando confluye el líquido de diálisis en esta parte, sale por el lado venoso. Entonces vamos a esperar un momento para que se cebe, se purgue o como ustedes denominen, se expulse el aire del circuito extracorpóreo para poder conectar al paciente. Recuerden, aquí ya si se dan cuenta, miren, ya salió el líquido, la solución salínea. Va a ir a la cámara venosa. Ahí va circulando la solución. Y va a salir por el lado venoso, obviamente. ¿Qué está pasando acá? Entonces ahí le pagamos. Cuando ya salió del lado venoso la solución, se para la bomba. Sí, ya lo vamos a recircular. Ya le apagué la bomba. Entonces, si todavía existiera la posibilidad de gotitas de aire en algún segmento del circuito, se une el lado arterial y el venoso. Sí, muchas gracias. Ajá, perfecto. Y prendemos la bomba, ¿no? Y ahorita la llenamos. Ya está llena. Ya. No vaya a mojar acá. Si quiere, bájale. Y la aspiro un poco así. No va a bajar, ¿verdad? Le quito un poco de aquí. O empújele. Si se dan cuenta, ahí ya la máquina está lista, está cebada para cuando se conecte el paciente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas?
Yo, doctor, una preguntota. Sobre el líquido deslizante, las concentraciones que usted manejó al principio, ¿son como estandarizadas para cada paciente o hay que preparar uno Sí, específico de acuerdo a las características de cada paciente? Porque, bueno, había leído sobre las concentraciones, ¿no? De que había que checar mucho que en dado caso de que fueran disminuidas o aumentadas. por ejemplo, no sé, ¿tienes algo en específico? ¿Un ejemplo? Em, Vamos a suponer es un paciente que, bueno, tiene indicaciones de hemodiálisis, ¿no? Una lesión renal aguda, etcétera, etcétera. No sé, una rabdomiolisis que tiene hipercalemia, acidosis metabólica, o anuria y elevación de azuados. Obviamente, si el paciente, por ejemplo, está con inestabilidad hemodinámica, con choque séptico, qué sé yo, que requiere aminas, etcétera, te convendría tener para la estabilidad del endotelio y mejorar la TA una concentración más alta de calcio en lugar de 2.5, un 3 o un 3.5, pero desafortunadamente tendrías que tener ácidos de diferentes concentraciones de electrolitos. Podría ser una opción el paciente que esté con aminas, utilizar una solución ácida que tenga más de 3.5 miliequivalentes por litro de calcio. Eso teóricamente tendría más estabilidad. Si un ok. paciente tiene hipocalemia, que no sería lo habitual, pero puede ser que tenga daño renal, obviamente, indicación de hemodiálisis por elevación de azuados, pero tenga hipocalemia, 2.5 de potasio, conviene incrementarle el potasio en esa solución. Si te das cuenta, esta que estamos teniendo acá, tiene 2.000 Ajá. equivalentes. De hecho, en la parte superior, mira, dice aquí 2K. Entonces, si tú le pones un 2K a ese paciente con 2.5 en sangre, ¿qué crees que va a pasar? La sangre tiene 2.5 de potasio y el líquido que rodea los capilares por donde se va a llevar a cabo la difusión va a tener, ¿cuánto dijimos? 2, ¿no? 2. Entonces, el potasio va a difundir de mayor a menor concentración, de tal forma que el potasio sérico de ese paciente va a tender hacia el 2 y eso empeora la hipocalemia, ¿no? ¿Qué harías Sí. para mejorar esta situación? Mm. Pues bueno, se requeriría un balance igual del potasio, ¿no? Para que fuera al contrario, que Así es. se quedara dentro se aumentarían, Entonces, bueno, los valores de potasio de la solución. de la solución de diálisis, ¿cuánto? Ajá. ¿Cuánto, Dijo doctora? que el del capilar era de 2.4. El sanguíneo del paciente, 2.5. A 2.5. Su Pues tendría que solución ser tiene mayor a 2.5. cuánto, por eso te pregunto cuánto. Mm, ¿Cuál es la concentración sérica normal de potasio? pues más o menos está entre, bueno, me acuerdo que es como 3.7, Ujú. Ese es el mínimo y el máximo. 5.2. 5.5, ¿no? Ah, ok. Entonces, un 4 estaría perfecto. Entonces le vas a poner, si no tienes soluciones del ácido que digan aquí 4K, que sería lo habitual, Ajá. 4K, pues le puedes poner cloruro de potasio, ¿no? Mira, te voy a enseñar las ampolletas. Estas, mira. Cada Ah, ok. ampolleta de estas trae 1.49 gramos de potasio, que es igual a 20.000 equivalentes. Entonces, teóricamente, para subir 1.000 equivalente de potasio allá en la solución ácida, necesitarás esto, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y incluso un poquito más, otras 2 ampolletas más, o sea, serían 8 para que subieras 1.000 equivalente. Entonces tendrías que gastarte como 16 ampolletas de KCl para que Ajá. ese 2 se convirtiera en 4. 4. Es teórico, obviamente. Gastarías muchísimo KCl, ¿verdad? Sí, de hecho. Pero está indicado.
Y acá, Ok, mira, doctor. aquí se prepara todo el equipo que se utiliza para la conexión, las jeringas para aspirar, retirar la heparina del catéter, los parches, los guantes, una bata estéril, las gasas, es un equipo, pues estéril, asepsia, y se lleva con la técnica de asepsia y antisepsia, obviamente, cuando se conecta el paciente. Nos vemos aquí en la pantalla, mira, les voy a enseñar la hojita que prescribimos. Esta hojita trae datos del paciente. Aquí. Ajá, sí, mejor hay que usarlo. Miren, ahí vienen sus datos, expediente, fecha, diagnóstico, número de hemodiálisis, diagnóstico, y lo que nos interesa a nosotros es primero el tipo de filtro que vas a usar, que este es de polisulfona, 1.5 metros. ¿Cuánto de bicarbonato le vamos a administrar? Ahí dice 3.5, pero se traduce como 35 mil equivalentes por litro, un sodio de 137, el potasio que ya les mostré que es de 2.0. Te pide flujo dializante de 500, flujo sanguíneo, si se dan cuenta, es de 300. La ultrafiltración, que es el líquido que vamos a extraer del paciente, ahí todavía necesitamos pesar el paciente, ver la ganancia que tuvo y ya definimos cuántos litros o mililitros se le va a retirar en un tratamiento que va a durar 3 horas. En la parte inferior, no sé si logran ver, dice heparina, dosis inicial, le vamos a pasar 1000 unidades de bolo y después se valorará si son 500 por hora. Todo va a depender de la situación clínica del paciente. Ahí se hace una pequeña valoración médica y en la parte inferior vienen los medicamentos, los laboratorios últimos que tenga el paciente. Aquí hay un registro muy puntual que se hace cada 15 o cada 30 minutos del tratamiento. Los datos a registrar son la hora, la presión arterial, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, volumen de sangre procesada, la ultrafiltración que lleve, la presión transmembrana, la presión venosa, presión arterial y la dosis acumulada de heparina. Y en la parte inferior pues viene el registro de algún dato importante de enfermería en ese rubro. Entonces ya nos vamos acá. Esta pantalla no es touch, hay muchas máquinas que lo tienen touch. Aquí lo más importante son todos esos datos que nosotros pedimos ahí en el registro que anotamos, se vuelven a... Vamos primero con el líquido dializante. Aquí dice líquido dializante, puchamos y nos ofrece este menú. En este menú vamos a anotar el sodio. Dijimos que el sodio que le queremos dar al paciente va a ser 137. Lo anotamos. Después, el bicarbonato. ¿Cuánto le pusimos? 35, ¿verdad? Mm, no, ¿verdad? Ahí está, ahí va. Ujú. Listo, ¿no? Ahí entra, ¿no entra? Sí. Si quieren, pótrela y después ya nomás le bajamos. Aquí, ¿verdad? No, acá, mire, aquí. Eso. Ya que esté, ahora sí, ya nada más púchele. Para que baje, ¿no? Ajá. ¿No baja? Si no, manual, jefe, ni se estrese. Conéctelo acá y le pasamos manual. Cuando ya esté conectada, le pucha. ¿Cómo la diluyó? De uno en cuatro para que sean 5. Ah, o sea que 1 mililitro tendría, ¿cuánto? Uno, ¿no? Para que sea 0.5. Ajá, le pasaría entonces un mililitro. Ok. ¿Por qué no baja? A ver. No. Bueno.
Estábamos aquí en el líquido de diálisis. Este default te da, así te da los 3.5, ¿no? Le bajamos aquí te marca, mire. Todos estos parámetros van a ser los datos que podemos nosotros manipular en base al líquido de diálisis. Entonces, ya tenemos el sodio, la temperatura la podemos bajar un poquitín. 36. Aquí se le llama perfiles de sodio, esto no lo vamos a modificar ahorita. Entonces, prácticamente lo que yo le puedo manipular al líquido de diálisis es la concentración de sodio, la concentración de bicarbonato, la temperatura. Y ya nos vamos ahora al otro parámetro que es cuánto de ultrafiltrado le vamos a retirar al paciente. Vamos a suponer que le retiramos 2.2000 mililitros. Ajá. Pero vemos cómo viene, si no, hasta quitarle un poco más. Las 3 horas de tratamiento, 4, 3 horas y media, lo que el médico defina. Abajo te da la tasa de ultrafiltrado por hora. Acá hay algo que se llama perfil, que no vamos a entrar en detalles a eso. Y prácticamente esa sería la prescripción básica de un paciente. Ya la pantalla nos aparece que el tiempo de tratamiento van a ser 3 horas, que se le va a extraer un ultrafiltrado de 668 mililitros por hora, que la ultrafiltración total va a ser 2 litros, y acá cuando ya esté conectado el paciente nos va a dar la velocidad de flujo. Ahorita la bomba está circulando a 255 mililitros por minuto. Antes de, aquí se dan cuenta, después del rodillo tiene una pequeña línea donde se conecta la heparina que está en esta jeringa. Obviamente toda la heparinización es antes del filtro. No tendría caso poner la heparina después del filtro. Pues ya. Nada más que traiga la papeleta, ¿no, jefe? Ajá, sí. No sé si tienen dudas, preguntas. Ya lo programó, ¿verdad? Ya. Doctor, Pero la página ya absorbió, ¿verdad? Pues, Ah, es que le abrió acá. por eso mejor se Sí, lo preparó sí, sola, mejor otro. Sí. porque ya está muy diluido. Sí, dime, perdón. Eso se resuelve nada más. ¿Y el líquido del Bien. ultrafiltrado hacia dónde se va? El Al que ya se... drenaje, doctor, al drenaje. Ahorita cuando ya nos dé la conductividad, vamos a poner los hands acá, donde circula el líquido de diálisis, aquí. Entonces cuando sale, se va al drenaje. Mira, te voy a enseñar acá. En la parte posterior de la máquina, no sé si ves estas mangueras, esta negra, Sí. esa vaya al drenaje. Allá, mira, ahí se conecta al drenaje. Y el agua, ¿cómo llega? Por un circuito muy específico. Mira, aquí hay una palanca, acá. En la distribución del agua a la máquina. El agua tiene ciertas características, o sea, es un agua desionizada, no tiene sodio, no tiene... Perfecto, y le cerramos acá. Sí, sí. Sí, todo lo sacan, jefe. También esto hay que sacarlo. Perdón, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, doctor. Con respecto Sí. a la experiencia de usted, ¿cuántos años dura una fístula arteriovenosa? Su promedio de vida es más de la mitad, no se trombosa después de 5 años. Puede durar hasta 10 o más tiempo. 10 años. Pero todo va a depender de si es diabético o no es diabético. ¿Sí me explico? Pero la media es más de la mitad, 5 años. ¿Y posteriormente a eso se vuelve a hacer otra en alguna otra parte del cuerpo? Claro. Ok, gracias. Tenemos varios sitios anatómicos. Primero lo haces en la radio cubital, o sea, me refiero en la tabaquera anatómica.
después en el pliegue antecubital, después pues va el otro brazo, después lo puedes hacer a nivel inguinal incluso. Hay muchas posibilidades. ¿Alguna duda? Miren, ahorita vamos a conectar a un paciente, pero es COVID. Entonces, hoy no me toca a mí COVID. Entonces, me tengo que salir. ¿Correcto? Porque aquí, pues, obviamente va a entrar el paciente con una sospecha de infección por SARS-CoV-2. Tiene una tomografía sugestiva, aunque está pendiente el resultado de PCR. Entonces, para conectar este tipo de pacientes, pues se pone todo el equipo de protección y por seguridad nosotros no entramos con celular. No sé si me explico. Ya cuando sea no COVID, yo les puedo explicar cuando se conecta. Sí, sí, jefe, gracias. Sí. ¿Dudas? Quiero que conozcan nada más el circuito. ¿Qué importancia tiene para nosotros como médicos? Fuera de que el nefrólogo ya lo va a bajar a la hemodiálisis, en fin. Número 1, tener en cuenta que si el paciente tiene riesgo de sangrado, ese circuito extracorpóreo obviamente se puede coagular y nosotros usamos heparina. Entonces, si tiene una cirugía reciente o tiene un trastorno hemorrágico, tiene alguna situación con aumento de sangrado, pues obviamente debe de saberlo el nefrólogo. ¿Por qué? Porque va a utilizar heparina y puede aumentar el riesgo de sangrado. 2, si un paciente está inestable en piso con vasopresores o una presión arterial de 90-60 y mi propósito es ultrafiltrarlo, pues prácticamente desde que lo conecte se me va a hipotensar, por lo tanto no voy a tener éxito. Entonces debes de platicar con su médico tratante e iniciar una terapia de vasopresores, estabilizar la presión arterial antes de bajarlo. Si no vamos a fracasar, en fin, no se va a hacer efectiva la terapia. 2, yo puedo transfundir 3 paquetes globulares en 3 horas. Aquí conecto inmediatamente, pasa al paciente. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque le puedo ultrafiltrar, cosa que en situaciones normales no lo podría hacer, porque un paquete de sangre normalmente tarda, dependiendo de la condición clínica del paciente, 2-3 horas, o si está en choque hipovolémico severo, se los puedo pasar uno tras otro, ¿verdad? Pero digo, en condiciones de un enfermo renal crónico, puedo pasarle 1, 2 o hasta 3 paquetes globulares en menos de 3 horas, porque voy a estar ultrafiltrando el volumen de esos paquetes. No sé si me explico. Luego, si un paciente está con una terapia con antibiótico que, al igual que elimina toxinas urémicas, puede eliminar antibióticos, debo de saber a qué hora le van a administrar el antibiótico, porque de nada va a servir que se lo administren antes de la hemodiálisis y yo con el tratamiento, si es dializable ese fármaco, se elimine su efecto. Y entonces las concentraciones séricas en este caso del antibiótico que estamos diciendo, se van a disminuir. Y entonces cuando suba el paciente, debe de saber su médico que le debe de administrar una dosis extra. O bien, para evitar esta situación y no estar gastando el antibiótico, pues, aunque no es lo conveniente, pues que no se lo administren antes de la hemodiálisis, ¿no? Los tratamientos de hemodiálisis no es que todos duren 3 horas, dependería mucho del contexto clínico, puede durar 3, 4. Hay terapias que les llamamos SLET, que pueden durar de 8 a 12 horas, y el ultrafiltrado, pues puedes ultrafiltrar más líquido, obviamente, si el propósito es una falla cardíaca, un edema uropulmonar. La desventaja es que mientras más dure, pues el riesgo de coagulación del circuito pues es mayor, porque la sangre aquí en las cámaras, al estar más tiempo, más 3, 4 horas, puede haber formación de coágulo. Y si se forma el coágulo en las cámaras, ya no permite la circulación de la sangre por el circuito y obviamente la máquina detecta incrementos de la presión y se detiene. Cuando se termina el procedimiento, pues lo único que hace la máquina es pues regresar la sangre al paciente, vuelves a infundirle solución salina para que la solución salina empuje la sangre del paciente
se clampa el catéter del lado arterial para que ya no extraiga sangre y le infunde la solución para que empuje a la sangre del paciente. Cuando ya la termina de regresar la sangre, pues le clampas el lado venoso del catéter y el paciente le sella su catéter o su fístula, retiras las agujas y listo, ¿correcto? Entonces no hay mucha ciencia en eso. Nada más les voy a mostrar un catéter. De los que usa el hospital, hay varios modelos. Recuerden que necesita ser un tipo Majorca. El que usan acá se llama Arrow, de la marca Arrow. Y vean ustedes, es un catéter. Este catéter es de 12 French. Acuérdense que un French es igual a 0.33 milímetros de diámetro interno. Trae dos extensiones. La azul le llamamos venosa, la roja le llamamos arterial. El catéter tiene una longitud de 20 centímetros y 12 French de diámetro. Aquí en la punta del catéter, cada lumen tiene su división exclusiva. Cuando decimos venosa, el lado venoso, es que el orificio más distal es el venoso. Más o menos a 1 centímetro más hacia distal se encuentra el orificio arterial. Entonces, es obvio que si la sangre que ya pasó por el filtro regresa por el lado venoso, pues tiende a salir por la punta del catéter. Pero si y del lado arterial, les decía yo que en este modelo está más o menos como a 1 centímetro de diferencia. No sé si me explico. La finalidad del catéter es evitar la recirculación, es decir, que la sangre que sale de la máquina vuelva a regresar y no tendría caso. Necesitamos sangre sistémica para poder eliminar toxinas urémicas y potasio. Aquí viene su pequeña guía, la guía metálica, y como vieron en el video, pues prácticamente es bastante habitual para nosotros colocarlos. Les repetía yo que el mejor sitio, por evidencia de ensayos clínicos controlados, es la vena yugular. No ponemos subclavios, ya sea supra o infraclaviculares, porque la estenosis, decíamos que a los 3 meses de colocar un catéter venoso, digo en este caso Majorca, a nivel subclavio, se van a estenosar el 52%. Obviamente si se estenosa no puedes hacerle una fístula, porque no sería funcional. Para las fístulas tenemos aquí, les quería mostrar las agujas. Por eso decía la compañera que luego es doloroso, pero pues recuerden que si no hay hemodiálisis, pues el paciente muere. Y con estas terapias, mientras se trasplanta, pueden sobrevivir. Miren, estas son las agujas de la fístula. El calibre no es nada despreciable. Vienen por números. Esta es 16G, por eso no está tan gruesa. Acá viene, 16 gauge. Vean ustedes, tiene un bisel bastante corto, pero muy filante. Y entonces se canalizan las venas. Para eso la fístula debe de ser muy accesible. Vean ustedes. Entonces lo mismo, si este fuera el brazo de la fístula, tienes que poner la fístula, la punta de la aguja va a ir dirigida hacia la anastomosis arteriovenosa, la arterial, y la venosa va a ir distal para que evite la recirculación. Es que aquí se me dificulta para mostrarles, pero vamos a suponer que, miren, vamos a dibujar acá. Aquí es el brazo. Vamos a suponer que aquí está la anastomosis. La aguja arterial va a ir dirigida proximal y la venosa distal. Es decir, si este fuera el brazo, la arterial tiene que ir dirigida hacia abajo
y la venosa ir así. Entonces, en sentido completamente opuesto. La venosa hacia proximal y esta hacia distal del brazo, para que la sangre venosa no vuelva a regresar a la arterial y recircule. Entonces, el sentido de las agujas debe de ir en esta manera. Si yo pongo la venosa así, pues va a recircular tremendamente. Si yo pongo la arterial así, no me va a dar suficiente flujo porque la anastomosis está acá. Entonces, el sentido de la aguja arterial debe de ir cercana a la anastomosis y la venosa muy alejada de la anastomosis. Son los principios básicos para poder funcionar una fístula. ¿Dudas o comentarios? Y bueno, ya está la máquina, nada más estamos esperando al paciente para que se pueda conectar, ¿correcto? Es muy fácil, en menos de 5 minutos está preparada en ese modelo de máquina. Doctor, mis compañeros mencionaron ayer que el filtro se podía reutilizar. ¿Se reutiliza en pacientes diferentes o es solamente en el mismo paciente? No, en el mismo paciente. Debes de poner, vamos a suponer que tú tienes un sistema de desinfección del filtro, porque pues obviamente una vez que se utiliza el filtro, tienes que lavarlo. Hay un sistema automatizado, haz de cuenta una maquinita donde agarras tu filtro, lo empotras y va a hacer lavados, va a colocar soluciones antisépticas, después otro lavado, obviamente automático, y entonces ese filtro lo etiquetas, lo colocas en un tipo contenedor donde haya luz ultravioleta para evitar cualquier situación de proliferación bacteriana y hasta que venga la próxima sesión, con el riesgo obviamente de infectarse, ¿no? Pero pudiera ser una alternativa por los altos costos del tratamiento. Pero por ejemplo, en esta máquina, por ejemplo, te voy a enseñar este filtro. Mira, por ejemplo, dice acá, no sé si alcanzan ver, déjame ver aquí, porque no logro ver no sé si logran ver, dice Single Use Low Flux. O sea, dice que no puedes usarlo más que una única vez en esta marca. En otras marcas de filtros sí se pueden utilizar hasta 8, 10 veces. Entonces, estos filtros, ¿qué dices? ¿Uso único los desechan o los reutilizan? Sí, no, se desechan. Nosotros no reutilizamos en este hospital. Ok, gracias, doctor. Pero en otras unidades privadas sí. Por eso cuando tú vas tienes que saber qué tipo de tratamiento le dan al filtro, porque si lo reutilizan, las sesiones son más baratas, por decirlo así. A usar una sesión por un filtro por sesión, me refiero, Sí, claro. porque los costos se elevan. Eso lo hacen en todo el mundo, o sea, no nada más aquí en México. Está estipulado que se pueden reutilizar. Te repito, depende de la marca, ¿no? ¿Sale? Si no hay dudas. No, doctor, todo muy claro. Gracias. Bueno, Gracias, entonces doctor. No. nos vemos con diálisis peritoneal el viernes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas Buen gracias. día. Sí, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor.